presentamos, Señor, Amado nos Dios, presentamos ante ti, Señor, declaramos, Señor para Todopoderoso, alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, en el Señor, nombre de Jesús. para darte gloria y honra, Ayúdanos, Señor, a Señor ti, Señor. Todopoderoso, Padre Te Santo. Padre honramos, Santo, te glorificamos, Dios. abre nuestros En el nombre de oídos, Señor, Jesús, Solo nuestros tú Señor, eres ojos digno. en esta espirituales, noche, Señor, A tu Dios te y palabra abre llamo, nuestro es corazón, Señor, sembrada, para Señor, que en necesitamos, los Señor. corazones, seamos bendito Dios, Padre nosotros, Dios Santo. Señor, amado, te pido, quienes En el Señor, nombre de aprendamos, en Jesús, Señor, esta noche, aprendamos Padre, de abre el tus venga palabras, en entendimiento, nuestras Señor, vidas. Señor para que seas Todopoderoso. tú, Señor, Todo, enseñándonos, Señor, Señor. ayúdanos a En el nombre de entender Jesús, Padre esta Santo, bendita bendito palabra. Aligera, Siempre Señor, Santo Espíritu, Señor, el que nos va a guiar, nos va con... Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que se le cerró el micrófono a mi hermano Marco. bendice, Padre Santo, a todos los que estamos aquí, Señor, presentes, los que representamos nuestros hogares, Señor, bendice al pastor Nelson y a todos 5E, Señor, a los que están detrás de las cámaras y todos los que participamos, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice, Señor, estas enseñanzas, Señor, de las que vamos a recibirlas, Señor, este maná del cielo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, mi hermano Marco. A mí siempre me gusta comenzar haciendo recordando un poco lo que hemos aprendido, ¿verdad? De las clases anteriores. Y me gusta comenzar siempre con preguntas muy fáciles. Por ejemplo, ¿qué capítulo nos toca estudiar en esta clase? El 23. Hechos 23. Hechos número 23, exactamente. El libro de Hechos número 23. Amén. Y em, ¿quién ha sido nuestro personaje principal en estas últimas clases? ¿Cómo se llama? Pablo, el hermano Pablo, Pablo. El apóstol Pablo ha Pablo, sido nuestro personaje Saulo de principal. Tarso. Pablo. Pablo de Tarso, exactamente. Ya hasta más información me están dando ya. Así quiero que me Ajá. contesten en todas las preguntas, hermano. Em, Como ven, es bonito familiarizarse con la Biblia. Es bonito estar tan empapado, leer el libro. No sé cuántas veces han leído ya el libro de Hechos, solamente en esta clase, ¿verdad? Me imagino que ustedes ya lo habían leído anteriormente, pero en esta clase uno lo lee una vez y otra vez y otra vez, lee el capítulo que uno está estudiando. Entonces uno se va familiarizando con la palabra de Dios. Y así es como uno ya está empapado de la palabra de Dios. Y eso me gusta porque eso debe de brotar en cada uno de nosotros. Así cuando hablemos, nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Ok, mis hermanos, ¿cómo está el contexto de Pablo en el capítulo 23? ¿Cómo está el contexto de Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está en capítulo 23? En el concilio. Está en el concilio, Sí. exactamente. Recordemos un poquito del capítulo 22. ¿Qué le pasó a Pablo en el capítulo 22? fue arrestado, fue Arrestado. arrestado, Está arrestado, exactamente. ¿Le fue Sí. bien o le fue mal? fue muy Un mal. poco, un poco bien y un poco mal, porque predicó. Ajá, exactamente. Fíjense qué Sí, diferente. Fíjense, porque ahí tenemos los dos polos. Y qué bonito ver eso, ¿verdad? Bueno, es malo que lo golpeen y que casi lo dejen muerto a uno. ¿y a quién le Pero, gusta eso? pero a Pablo eso no le importaba. Para Pablo lo importante era predicar la palabra de Dios. Y vemos que le fue mal porque lo golpearon, lo latigaron, lo defendieron los romanos, estaba preso, o sea, lo de estar preso ya es el menor de todos los males. Y al mismo tiempo le fue bien porque tenía la defensa del pueblo, de los soldados romanos, para que
él pudiera hablar de la palabra de Dios. Entonces, eso Hermano, es algo muy bonito. Adelante, mi hermana América. y ese era el objetivo que Pablo tenía, llegar a Roma y predicar el evangelio. Exactamente, exactamente. Ese era su objetivo. Eso es. Entonces, qué interesante, ¿verdad? A pesar de que te están golpeando, te están latigando, estás preso, toda la gente quiere matarte, hoy vamos a ver un complot, pero le Ujú. está yendo bien. O sea, él está cumpliendo su objetivo. Él Amén, está amén. predicando la palabra de Dios. Y eso es como, no tiene sentido. Muchas de Ujú, las cosas que nosotros, los cristianos, damos por, no, eso está bien, o sea, damos como por, em, yo les podría hacer una pregunta, que ahí es donde justamente es lo que quiero explicar ahorita. ¿Pablo estaba siendo exitoso, sí o no? amén, amén. Esa parte sí. Pablo estaba siendo exitoso en lo que Amén, le habían encomendado hacer en este amén. momento. Entonces, ante el mundo, Pablo no estaba siendo exitoso porque estaba preso y lo estaban Ujú. golpeando y todo el mundo quería matarlo. Entonces, ¿cómo alguien puede tener éxito, entre comillas, porque la palabra éxito no aparece en la Biblia, y al mismo tiempo estar eh, siendo golpeado y que todo el mundo quiera matarte? Nada más los soldados romanos, porque dijo que era romano, lo están defendiendo ahora. Entonces hoy vamos a ver, ya recordemos, ¿en qué lugar lo capturan a Pablo? En Jerusalén. En Jerusalén. Más Sí. puntualmente, ¿en qué lugar de Jerusalén? En el templo. En el templo de Jerusalén, exactamente. Ahí inicia todo. Después del templo, ¿a dónde se lo llevan? La ¿Alguien fortaleza. recuerda? Siempre seguimos en Jerusalén, pero se lo Sí. llevan a otro lugar. ¿Cómo se llama ese otro lugar? ¿Alguien lo recuerda? Se le escucha muy cortado, hermano. Se le escuchó muy cortada, hermana Vilma. Si nos puede repetir, por favor. Creo que tiene problemas de conexión la Le hermana. metieron una fortaleza. Exactamente, se lo llevan a la Sí, fortaleza. Entonces, así es. ¿qué hay en la fortaleza? Ahí es donde están todos los soldados romanos. Es como el Los cuartel. salvajes, Ahorita lo que el entenderíamos tribuno, como un A la cuartel, fortaleza. exactamente. A la claro. fortaleza, exactamente. Se lo llevan a la Entonces, cárcel. se lo llevan La a, metieron en me la imagino que fortaleza. dentro de la cárcel, dentro de la fortaleza había una Sí. cárcel y ahí es donde estaba Pablo. Entonces se lo llevaron ahí para defenderlo, que no lo matara el pueblo judío. Y cuando le iban a dar unos latigazos, en ese momento dice, no, 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 a ver, yo soy romano. Ay, entonces ya se asustan y dicen, no, Sí. hay que cuidarlo, ¿verdad? Entonces hay que comenzar, ya no lo van, porque le iban a hacer, dice, no, pues pregúntenle con latigazos así para ver que diga que por qué lo quieren matar. Y dice, no, 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 a ver, un momento, yo soy romano. Que ya no le hagan nada. Y básicamente eh, ahí lo pudieron haber soltado. Pero él dijo, no, no, pues aquí pidió defenderse y aquí es donde estamos ahorita. Entonces, Hechos 23, versículo 1. Dice, entonces Ujú. Pablo mirando fijamente al concilio, dijo, pero para llegar a este versículo, tengo a fuerzas que leer los últimos versículos del 22 y Amén. se los voy a leer. Dice el 22:30, dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces, en el finales del capítulo 22, lo presentan ante el concilio y en capítulo 23 dice Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, ok, pero antes de leer lo que dijo,
vamos a ver qué es el concilio. Entonces aquí déjenme, les comparto mi presentación. Permítame un momentito. Ok, ahora sí les comparto mi presentación y iniciamos aquí. Ahí tengo qué es el concilio y quién es el tribuno y qué hacen. El concilio en Hechos 23 se describe un evento en el que Pablo comparece ante el concilio de Jerusalén. Este concilio, conocido como el Sanedrín, era una asamblea judicial y religiosa compuesta principalmente por los religiosos judíos, incluidos los sumos sacerdotes, ancianos y escribas. Muchas veces nosotros escuchamos las palabras y no les damos tiempo para analizarlas. Entonces es importante saber qué era el concilio, porque muchas veces nosotros pensamos, el concilio, sí, tal vez era una cosa que los romanos tenían, pero no, el concilio era de judíos. Dice que era una asamblea judicial y religiosa compuesta por religiosos judíos, incluidos el sumo sacerdote, el anciano y escribas. Entonces, el concilio era judío. Por eso lo mandaron a llamar los romanos, como quien dice, el problema es entre judíos. Entonces, que aquí entre judíos lo vengan a juzgar a él. Entonces, vamos a ver qué pasa en los primeros versículos. O mejor vámonos directamente a las preguntas para ir avanzando un poco. Adelante, mi hermano Santos. Amado, a mí me gustaría que me hiciera o nos hiciera la aclaración. Entendemos que los judíos tenían sus soldados y luego los romanos tenían sus soldados, pero unos y otros intervenían. Entonces quisiera saber qué cosas, en este caso, lograría entender yo que lo presentan al concilio porque son violaciones de la ley judía por la que lo están acusando. Entonces, me gustaría saber qué tipo de eh, ley enforzaría uno y otro, porque si usted se puede dar cuenta, los soldados romanos también intervienen. Entonces, para tener, como quien dice, una perspectiva de la normativa que en ese tiempo eh, reinaba. Ok, ahí exactamente yo lo podría explicar así. Yo lo podría explicar que primero estaban, veámoslo desde el punto de vista judío. Desde el punto de vista judío está la ley judía, que es el Pentateuco, y en base a eso se rigen los judíos. Y estaba en su estrato social, estaban primero los judíos y el que no era judío estaba muy por debajo de ellos. Entonces ellos podían regir a los judíos y a cualquiera básicamente que no fuera judío. En este aspecto hay que hacer un paréntesis, ni romano. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista judío, ellos podían regir judíos y gentiles. Esos eran como sus dos estratos sociales. Ahora, viéndolo desde el punto de vista romano, Roma era el que dominaba y el que conquistó toda la región y era el reino, el imperio dominante en ese tiempo, en esa zona. Entonces, el imperio romano lo que le interesa normar o regir era los alborotos, que no se levantara ningún rey con ideas revolucionarias,
que no se levantara ninguna agrupación revolucionaria, porque también estaban acusando a Pablo de eso, de ser revolucionario, y que se mantuviera la paz en toda su región. Entonces, eso es lo que le interesaba más a los romanos. Los detalles internos judíos, como que la verdad no le daba mucha importancia a los romanos. Y más adelante vamos a ver por qué Pablo sigue preso. Aunque ahorita ya sabemos que Pablo hasta cierto punto quería seguir preso, porque era una oportunidad para que él hable ante la clase política de aquel tiempo. Era una oportunidad para que él hable ante el concilio, para que él hable a las grandes personalidades en Jerusalén. Y vamos a ver que también después va a salir de Jerusalén. Entonces, a grandes rasgos, yo diría que el imperio romano lo que quería era mantener el orden y ver que nadie se sublevara. Todo lo demás, cosas religiosas, de guardar o no la ley judía, eso lo regían los judíos. Entonces, tenían que coexistir ambas. Y vemos que los asuntos judíos no muy le importaban a los romanos, pero acordémonos que también existía la política y estos son políticos. Y por política, por favoritismo y por todo eso, lo que es la política, Pablo sigue en la cárcel. ¿Ok? No sé si contesté tu pregunta, hermano. Sí, hermano, básicamente, corríjame si estoy equivocado. Básicamente a los romanos les interesaba mantener, como quien dice, el status quo, que no se sublevara nadie, y lo que era la situación, ya sea social y civil, continuaba siempre en manos de los judíos o religiosos. Exactamente. Ok, Ujú. gracias, hermano. A la orden, mi hermano. Ok, entonces, ya estuvimos hablando de la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue el contexto inmediato que llevó a Pablo ante el Sanedrín o el concilio en Hechos 23? Ahí vamos a leer los primeros versículos para contestar la siguiente pregunta. Voy a leer los versículos hasta el 5, del 1 al 5. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces vemos ahí que pasó un detalle, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo reaccionó Pablo cuando Ananías, el sumo sacerdote, ordenó que lo golpearan? Como que le hizo un insulto. Ajá, exactamente. Pablo como que se molesta, así como de, pero ¿por qué me estás, básicamente, ¿quién eres tú para que me juzgues, verdad? Hay una pregunta Sí, entonces al respecto. Ajá, ¿Acaso no el sumo sacerdote no estaba vestido, su atuendo lo distinguía como el sumo sacerdote? ¿No estaba el vestido con el atuendo particular de su cargo? me imagino que sí. Me imagino Sí, que yo, sí, pero yo no sé si no lo hermano, vio, no sé si no sé qué tan grande era el concilio, no sé exactamente qué era cómo no lo herma- reconoció. hermano, Sí, yo sugiero
Bueno, para mi entender, lo que sucede es que Pablo le hizo ver al sacerdote que estaba cometiendo un error al mandarlo a golpear a él, porque no, él, como le dice aquí, le manda a golpear, al que dice, entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, porque usted sabe que ellos siempre por fuera era una cosa, pero por dentro hacían otras. Ellos no cumplían en sí lo que tenían que cumplir. Entonces Pablo en ese momento le hace ver eso, pero él sí sabía que él era el sumo sacerdote. Aquí dice que él no Hermano, sabía que era el sumo sacerdote. Adelante, mi hermano Marco. bueno, perdón. Yo opino de que Pablo sí sabía que era Sí el sabía, sacerdote. claro, Lo que claro. pasa que él se basaba a la doctrina, o sea, a la Amén, nueva doctrina que él estaba llevando, que era de Jesús. Y amén, Jesús ya amén. Estoy una de vez acuerdo. anterior ya le dijo paredes blanqueadas, o sea, Blanquecidas, sí, blanqueadas. no, paredes Sí, blanqueadas, le dijo así, ya le dijo, ya sí. los llamó así a los sumos sacerdotes. Y ahí como estaban ellos, que era el concilio, para mí el Ujú. concilio es la reunión de todos los jefes Ajá. de los, ¿cómo se llama? Aquí son las iglesias, pero allá se llamaban Los eh, concilios romanos. sí, no, tiene otro nombre, las iglesias de allá, se Sinagogas. me fue las sinagogas, Modas. porque como se llama aquí en mi país, cuando hay un concilio es los pastores de todas las principales iglesias, digamos así, las iglesias cristianas, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces allá así mismo eran los jefes o los pastores, ahí eran los sacerdotes de las diferentes eh, de cabezas principales de los Ujú. diferentes, sí. Sí, ahí vemos que había Entonces, mucha gente importante y y entre claro, ellos eran jefes el más toditos. importante era Era el sumo sacerdote. el sumo sacerdote que era Ananías, pero Ananías, Sí. haciéndose como se llama uso de su autoridad, te mandaba a golpear. Por eso es que le dice paredes blanqueadas, porque él Sí. sabía que ellos eran personas que ellos mandaban a hacer cosas que ellos nunca lo hacían. Ujú. Por eso que Y Gracias, Jesús mi le mire, dijo hermano. sepulcros y blanqueados. mire lo que dice Pablo, Gracias, no mi hermano maldicirá Marcos. a un príncipe de tu pueblo, ¿ya? Entonces por eso él dice que no sabía que era sumo sacerdote, porque no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Él no podía hacer eso. ¿Y cómo lo Adelante, mi hizo? hermano Roberto. Amén, gracias hermano. Sí, bueno, en lo que yo estudié, o sea, Ananías estaba violando la ley judía al, Amén. al suponer que Pablo era culpable, ¿ah? Y Ujú. haber ordenado un castigo sin haberlo juzgado primero, ¿ah? Eso está en la ley y eso lo encontramos en Deuteronomio 19:15, que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo Ujú. por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces estaba haciendo algo indebido. Ok, esos Amén. versículos nos van a servir más adelante ahorita. Adelante, mi hermana Amén, Sandra. amén. Hermano, yo lo que pienso es que Pablo en ningún momento va a querer faltar a la ley. Ujú. Y lo que veo, o sea, es lo que yo lo veo de esa manera, es que en el momento de que él está en ese concilio, creo que Pablo no lo vio, porque si no, él no lo hubiera hecho porque él respetaba la Ujú. ley de Dios, aún siendo ya Jesucristo, sabiendo que Jesucristo había abolido muchas cosas, pero eso era algo que Dios lo mandaba también. Ujú. Sí, y ahora les hago otra pregunta, ya que andan muy participativos ahorita, ¿verdad? Em, por qué lo mandaron a golpear? ¿Por qué le golpearon en la boca? ¿Tenían razón? Son dos preguntas. No, hermano, no tenían razón porque él estaba hablando la verdad, como era. Exactamente.
¿Por qué fue que lo golpearon? Fue por decir en versículo 1, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Por eso le dijeron cállese y pum, le pegaron en la boca. No le dijeron cállese, ¿verdad? Pero lo mandaron a golpear en la boca. Mi hermano Oscar Figueroa. Está en silencio su micrófono, hermano. Amén. ¿Me escuchan? Sí, ya se le escucha bien. Ok. Amén, hermano. Yo iba a hacer la misma pregunta que usted acaba de hacer, porque estaba notando yo que aquí, que Pablo, él se presenta y él dice que ha guardado la ley. Y entonces yo lo que miro aquí, que el sumo sacerdote se siente ofendido. Entonces por eso es que lo manda a castigar. Lo dice ahí el sumo sacerdote, o sea, en el versículo 1, dice, debido a, delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces dice, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó, entonces, darle en la boca, o sea, como que se sintió ofendido, pues. Entonces ya tenía como un celo de que él estaba aplicando, o sea, que le estaba dando un castigo sin merecerlo, pues como yo soy la autoridad, lo castigo. Y luego en el versículo, pues ahí, entonces sí, Pablo sí sabía que estaba él, porque él estaba ahí. Y en el versículo 3 pues Pablo se vuelve a defender, le dice, ¿por qué me castigas si sabes que te estoy diciendo, así lo puedo resumir yo, si sabes que te estoy diciendo la verdad? Sí, y Pablo estaba diciendo la verdad, porque imagínense, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero no era fácil decir eso, no era fácil porque él había perseguido a Dios directamente, había perseguido a los cristianos. Él había hecho muchas cosas malas como para no decir eso. Pero él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él sabía y entendía que Dios le había perdonado y que él estaba con buena conciencia. Él dice, yo no tengo por qué estar aquí, yo no tengo, yo no he cometido falta alguna. Y aquí es donde viene ese. Para mí fue que él no vio quién dio la orden, tal vez, o algo así. Y por eso todavía Pablo en el 5 dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. O sea, él lo escuchó que alguien dijo, eso me imagino yo. Pero la Biblia dice, versículo 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Él estaba bien claro en que no debía de haber hecho eso. Y al decir este versículo, fue como su forma de disculparse. Ok, vamos a avanzar un poquitito. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué estrategia astuta utilizó Pablo para dividir el Sanedrín y desviar la atención de su propia situación? Recordemos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba defendiéndose de las acusaciones que le hacían o le iban a hacer, pero él era muy astuto, muy astuto. Entonces, no sé si alguien gusta responder la pregunta o leemos los versículos. Yo sé que varios hermanos aquí ya tienen la respuesta y también sé que hay otras personas que no han leído los versículos todavía. Entonces, alguien que nos ayude con una respuesta o si no, pues pasamos a leerlos. Ok, vamos a leerlos. Vamos a versículo 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra era de fariseos, alzó la voz en el concilio. Dijo, varones hermanos, yo soy, em, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu,
pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Otra vez, como que lo sacaban, Pablo decía algo y se armaba otra vez ahí el desorden y lo regresaban a la fortaleza. Entonces contestemos la pregunta, dice, ¿qué estrategia astuta utilizó Pablo para dividir el Sanedrín y desviar la atención de su propia situación? Diciendo que era fariseo, hermano. Ajá. Entonces, inmediatamente los fariseos a defenderlo. A defenderlo. Dicen, no, pues yo, ahí el asunto era la resurrección de los muertos. Y ahí dice, en el versículo 8 lo explica, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, bueno, ahí en lo que estudié, pues, bueno, yo puse la respuesta que dice así. Dice, bueno, alzó su voz al darse cuenta que habían saduceos y fariseos, líderes religiosos, con creencias muy distintas. Se declaró fariseo que eran correctos en la fe judía, mientras que los saduceos no eran amigos de la escritura. Los fariseos creían en que, vamos a ver, creían en que los muertos resucitarían. Esos son los fariseos que creen en que los muertos resucitarían. Pero los saduceos no, porque reconocen solo la autoridad de los libros de Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí no se habla nada de eso. Eso lo desvió y quitaron la vista de Pablo por unos instantes. Entonces Tribuno se lo llevó a la fortaleza. Sí, exactamente. Entonces, Pablo, y ahora le vuelvo a preguntar, la pregunta se las hice la clase pasada. ¿Realmente servía estos instantes que Pablo les hablaba a ellos, sí o no? Sí, hermano. Hermanos, sí servían. Sí, ¿por qué? ¿Por qué Se estaba servía? defendiendo de la paliza también. ¿Realmente él se estaba Podría, defendiendo? claro que se Él estaba estaba defendiendo por él. hablando de la palabra, hermano. En todo momento él estaba hablando de la palabra, aún defendiéndose, pero estaba hablando de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo. Ujú. Adelante, mi hermano Santos. Sí, Pablo, es que era un hombre muy astuto, el Espíritu Santo lo usaba tremendamente. Primero podemos ver que era un hombre observador, tremendamente observador. Ujú. Y quizás esta va a ser mi última intervención porque es necesario que los demás participemos también. Pero nosotros veamos, empecemos con el versículo 1. Mire cuál fue la ofensa. La ofensa que hizo que este hombre mandara a golpearlo en la boca es que dijo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él estaba diciendo con eso, el predicar a Cristo le agrada a Dios. Ujú. Entonces, eso iba contra el establecimiento de la religión que estaba predominando en ese momento. Al él también en los siguientes versículos definirse como fariseo, usted puede darse cuenta de que en primer lugar, él les está haciendo saber de que él conoce la ley, conoce las escrituras. En primer lugar. En segundo lugar, él encuentra simpatía en un grupo y por un momento él logra de que la tensión se quite en querer golpearlo, sino que se genere la discusión. Cuando esta gente empieza a decir que no encuentran eh, ningún problema con lo que él está diciendo, tácitamente está reconociendo
Le pusieron silencio, hermano. Puede abrir su micrófono, hermano Santos, por favor. Amén. Ya. En el momento que él habla y les dice que él es fariseo, primero decíamos de que él logra hacerles ver de que él conoce las escrituras en primer lugar. Habla de su linaje y además de eso, y mucho más importante, logra por un momento que la discusión se empiece a generar con relación a la resurrección, que es la base de nuestra fe. Si Jesús estuviera en la tumba, nosotros estuviéramos siguiendo a un líder cualquiera. Pero Jesucristo resucitó. Amén. Entonces, ellos mismos dicen, allí mismo dicen, de que dice versículo 9, dice, y hubo gran vocería y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Está ganando terreno. Entonces la palabra sigue caminando. Pablo cada minuto, cada situación lo utilizaba para poner la palabra de Dios en el corazón de la gente. Y quizás ese es el desafío de esta noche, nosotros observar, ser observadores y cada cosita que encontremos, la aprovechemos para poner la palabra. Amén. Amén, Gracias, mi amén. hermano Santos, así es. Y no, que no sea su última participación, hermano, porque aquí entre todos nos estamos edificando y estamos aportando para la clase. Pero sí, como dijo mi hermano, primero, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y Pablo se estaba defendiendo, yo creo que estaba aprovechando el tiempo que le daban para sus defensas en predicar la palabra de Dios. Porque si él realmente se estuviera defendiendo, diría, no, pues saben que yo soy romano, a mí las leyes, no estoy Amén, bajo amén. las leyes judías. Amén, Y por amén. favor, déjenme libre. Y lo tienen que dejar libre y los judíos no le pueden hacer nada. Pero Pablo no quería eso, Pablo quería podios, Pablo quería que le dejaran hablar. Y en ese jueguito de, sí, escóndanme y luego sáquenme y yo les predico. Y así así se la estaba llevando. Lo metían a la fortaleza y lo sacaban, predicaba, armaba un alboroto, lo volvían a meter a la fortaleza. Entonces, él estaba ocupando cada oportunidad que le daban para dejar un poquito de palabra de Dios en el corazón de todos los que lo estaban escuchando. Amén. ¿Algo más respecto a esto antes de ir a la siguiente pregunta? Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo intervino el Señor para proteger a Pablo durante la noche después de su compadecencia en el Sanedrín? Amén. Sí, Hermano. adelante, mi hermano Oscar. Sí, según lo que relata aquí la Biblia en el versículo 11, dice que al día siguiente se le apareció el Señor y parece ser que le dio palabras de aliento para que siguiera adelante. Dice, ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, creo que lo que sucedió aquí es que Pablo recibía la fortaleza de nuestro Señor. O sea, y eso es lo que lo animaba a seguir adelante. Y también pienso que cuando se armaban los alborotos era por eso, porque la gente discutía y algunos no sabían del tema. Y entonces por eso es que él se quedaba callado y cuando le convenía, él decía, no, un momento, porque anteriormente también miramos que cuando estuvo ante los romanos, él también dijo, un momento, yo soy romano. Y de ahora también, ahora dice, soy judío. Entonces, como que son cartas que él tiene y son parte del testimonio que él está dando. Entonces, es donde se alborota porque la gente lo está acusando, pero no saben quién es a quien están acusando. Entonces, por eso es que se arman los alborotos. Y las autoridades, para no caer en problemas, entonces por eso lo sacan y lo vuelven a meter a preso, ¿verdad? Y por eso están en ese juego.
Ajá. Gracias, mi hermano Oscar. ¿Alguien recuerda originalmente cuál fue la acusación, la primera acusación que le hicieron a Pablo? Cuando estaba allá todavía cuando él ya estaba adentro del templo. ¿Quién fue el que lo identificó y qué fue lo que dijo de Pablo? ¿Alguien lo recuerda? Porque esa fue la acusación original. Quienes lo reconocieron fueron los judíos asiáticos Exactamente. y Ujú. la acusación era de que andaba de sedicioso. Exacto. Esa fue la acusación original. ¿Y era eso cierto? Sí, andaba de sedicioso predicando. Exactamente. Eso de lo que lo acusaron sí era cierto. ¿Por qué? Porque él se iba a meter a las sinagogas y las dividía. Y ahí se metía a evangelizar a las sinagogas. Entonces, esa acusación original sí era cierta y tenía fundamentos y tenía todo. Pero Pablo muy sabiamente se iba como cambiándole el tema. Cada vez que lo acusaban de una cosa diferente. Entonces, y aprovechaba para predicar sobre la palabra de Dios. Entonces, ahí vemos cómo movía los temas, movía cada cosa para seguir hablando sobre la palabra de Dios y dejarles un poquito más de palabra de Dios en los corazones de cada uno. Mi hermano Oscar respondía la siguiente pregunta. Si quieren, vamos a esa y hablemos un poquito y luego regresamos a la pregunta anterior. Versículo 11, me llama muchísimo la atención. Versículo 11. Lo leo, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Eso era algo bueno o malo para Pablo? Bueno, Eso era algo bueno porque iba a viajar, digámoslo así, iba a ir a Roma, iba a seguir predicando sobre la palabra de Dios, eso era algo bueno. amén. Pero Sí. ¿cómo lo había hecho hasta ahora? Lo habían golpeado, lo habían casi dado por muerto, lo habían linchado, lo habían azotado, está esclavo, bueno, está preso, mejor dicho. Entonces, las condiciones, digamos que no eran las más óptimas para Pablo. Pero, ¿qué le dice Dios? Le dice, ten ánimo. Ujú. Imagínense para un hombre, porque estuvimos hablando la clase pasada, ¿qué clase de hombre tenía que ser Pablo para que Dios lo haya utilizado en esta circunstancia tan dura? Porque no a cualquier predicador lo meten a la cárcel y lo golpean y todo y sigue predicando. Tiene que Pablo era ser un un hombre valiente, carácter muy especial, muy muy, muy valiente. especial. Mi hermano Javier, adelante. Pablo era un hombre muy valiente para hacer la obra de Dios. Él resistía todo lo que venía por amor a la obra de Dios. Ok, estábamos en Hermano, pregunta de aquí abajo, pero estábamos, todavía no saltamos la anterior. Entonces vamos a seguir en esta porque para mí el versículo 11 es muy, muy, muy importante porque es donde Dios está animando y diciéndole lo que viene a continuación a Pablo. Dios le está diciendo, eso es todo lo que le dice. En versículo 11 le dice, ten ánimo. Y no sé si el resto es bueno o malo, ¿verdad? Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así en prisión, con golpes y todo, dice, así es necesario que testifiques también en Roma. Le está diciendo, viene un viaje, vas a testificar allá también, así como lo hiciste aquí, así necesito que testifiques allá también. Entonces, es, como hemos dicho, ¿verdad? Es bueno o malo para Pablo, pero al mismo tiempo es
la voluntad de Dios y es lo que Pablo quería estar haciendo también. Entonces, me gusta en medio de toda la dificultad, en medio de toda la preocupación de Pablo, en medio de golpizas, cuando todo el pueblo quiere matarte, en ese momento Dios le dice, ten ánimo. Lo que viene, pues, como les digo, ¿verdad? Es bueno o malo, ¿verdad? O sea, Dios lo va a decir, así como lo hiciste aquí, hazlo en Roma también. Pablo ha de haber dicho, ay, no se podría hacerlo como más fácil, así como que me lleven así tipo VIP o algo así. Pues no, no se puede. Así como lo hiciste en cárcel y preso, así vas a ir a predicar a Roma. Entonces, eso es lo que Dios le dice. Entonces, básicamente le dice, va bien. Así como que le da unas palmaditas en la espalda y le dice, vas bien. Y justamente después de eso viene la pregunta que tenemos aquí arriba. Viene un complot para matar a Pablo. Entonces la pregunta dice, ¿cómo intervino el Señor para proteger a Pablo durante la noche después de su compadecencia en el Sanedrín? Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense el objetivo del grupito, ¿verdad? Lo vuelvo a leer, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esos sí estaban muy determinados en lo que querían hacer. Versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, su sobrino, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Versículo 18, él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como van a adquirir alguna, como que van a adquirir alguna, inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno respondió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y ahí tenemos una carta más adelante. Pero vemos que Dios usó a el sobrino de Pablo, ahí nos dice que es el hijo de la hermana de Pablo, que lo usó para salvar la vida de Pablo. Entonces, ahí vemos cómo Dios lo puso en el momento correcto, en el lugar correcto, con los oídos correctos, para estar atento a lo que se estaba hablando y salvó la vida de Pablo. Ya teníamos la promesa de que así como había predicado aquí, tenía que ir a Roma.
Entonces, obviamente no lo iban a matar en Jerusalén. Entonces, él tenía que ir a Roma, ya Dios le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Entonces, ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. Ahora, la siguiente dice, ¿estaba Pablo animado por estar dentro de la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que se me hizo muy interesante ponerla aquí. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, wow, yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y es algo que todos así cuando oímos, ay, yo quisiera conocer la voluntad de Dios y anhelo conocer la voluntad de Dios. O yo sé que hay personas que dicen, yo sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios y lo dicen con una determinación y un orgullo así. ¿Estaba Pablo así? Estaba Pablo diciendo así como, wow, me siento súper emocionadísimo porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. ¿O cómo estaba Pablo? O mejor dicho, ¿estaba Pablo dentro de la voluntad de Dios? Para comenzar. Amén, así es, hermano. Ajá, mi hermana Sandra. Sí, él estaba bajo la voluntad de Dios y tal vez no estaba, como dice usted, en ese momento con tantas cosas que lo injuriaban y hablaban, lo golpeaban y hablaban todas cosas malas de él. Pienso de que él no, pues en ese momento yo creo que ni se acordaba de hablar de la manera, como usted dice, con ese orgullo y esas cosas. Estaba más bien esperando siempre la voluntad del Señor. Ujú. Adelante, mi hermano Marco Conde. Sí, en realidad Pablo sí estaba animado, porque ya con lo que viene en el versículo 11 y lo animó, entonces él estaba animado y como él siempre estaba enseñado, acostumbrado a que siempre lo golpeen, como no es que era cuerudo, sino que Dios siempre lo resguardaba, siempre estaba Amén. con él y Pablo sabía que Dios tenía que guardarlo en todo momento, en todo lugar. Mientras él esté con Dios, pues él no le iba a pasar nada. Ujú. Sabíamos, Imagínense, adelante, mi sabíamos de hermano que, Marco. perdón, sabíamos de que Pablo siempre tenía que sacarlo medio muerto, pero igual él ya estaba como acostumbrado ya. Él estaba hecho para eso. Amén, Sí, gloria a Dios. así es. Adelante, mi ¿Sí? hermano José Efraín. Y después mi hermano Javier. Mi hermano José creo que tiene problemas con el micrófono. Ahorita está en silencio todavía. Si gusta en lo que va abriendo su micrófono, hermano José, adelante, hermano Javier. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo no se sentía tan bien, pero él sabía que en el fondo de su corazón estaba dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Porque siempre el Señor lo cuidaba, mandaba a su ángel para que lo libre, pero en sí, como dice el hermano, ya el apóstol Pablo estaba acostumbrado, ¿no? Pero en el fondo él sabía que estaba dentro haciendo la voluntad de Dios y se sentía orgulloso de hacer lo que a Dios le agradaba, a pesar de los problemas, las circunstancias. Siempre Dios lo está fortaleciendo para que pueda soportar. Así es, así es. Adelante, mi hermano Amén, Oscar gloria a Figueroa. Dios. Amén. Yo creo que sí, porque él, aparte de, o sea, del testimonio que estaba dando a nuestro Señor Jesucristo, es que él estaba convertido. O sea, que Pablo no solo estaba solo como los fariseos, sino que él estaba convencido de lo que decía, pues, y él sabía que tenía el respaldo de Dios. Y eso lo podemos ver en la conversión de él, ¿verdad? Cómo se Claro. convierte, que es llamado por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ujú. Gracias, mi Gloria a Dios. hermano Oscar. Amén. ¿Alguien más? Hola, Adelante, hermano Gil. para mí también veo que Pablo, Pablo estaba animado. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba delante de él, peleando sus batallas
y daba respuesta efectiva para seguir hacia adelante y atestiguar del evangelio. Ujú. Gracias, mi hermano Gil. Y qué interesante, ¿verdad? Uno quisiera que Dios le hubiera dicho, bueno, me imagino que Pablo hubiera querido que en vez de ten ánimo, le hubiera dicho, ten ánimo y yo te voy a cuidar. Pero no le dijo que lo iba a cuidar, le dijo nada más, ten ánimo. Y eso fue todo. Y sabía Pablo que iba a estar en esa línea, ¿verdad? Donde Dios lo iba a proteger para que él pudiera llegar a Roma, pero que no se la iba a ver tan fácil, porque había gente que quería matarlo. Entonces, en esa línea, en ese espacio, se movía Pablo, pero definitivamente, aquí tenemos versículo 11, aquí nos dice que Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios. Pablo estaba animado. ¿Por qué? Porque le dice Dios, ten ánimo. Tal vez su ánimo estaba bajando un poco, que Dios le tuvo que decir, ten ánimo. En medio de que todo el pueblo judío lo quería matar, Dios le dice, ten ánimo. Entonces, ahí vemos que no importa la situación, importa con quién estaba Pablo y lo que él estaba haciendo. Pablo sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios, sabía que lo que estaba haciendo era lo que Dios quería que hiciera, pero aún así su ánimo estaba decayendo, decayendo, al punto que Dios tuvo que intervenir y decirle, ten ánimo. No se lo dijo cuando lo golpearon, no se lo dijo en el capítulo anterior, sino que justamente ahorita, antes de salir a Roma, le dicen, ten ánimo, que tú vas a ir, así como has hablado, le dijo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya le dejó esa tareita, ¿verdad? Así como de, Pablo, lo hiciste muy bien en Jerusalén, ahora vas a hacer lo mismo que hiciste aquí a Roma. Y Pablo así como de, no creo que estuviera tan contento, pero recordemos que el corazón de Pablo era muy duro, era un corazón muy determinado, Fuerte. fuerte, y recordemos lo que él hacía y permitía hacer antes de que él aceptara a Cristo. Era un hombre muy duro. Entonces, él ahora estaba, no sé si podríamos decir que él estaba cosechando lo que había sembrado, ¿verdad? Le Él tocaba a él ya. había hecho cosas muy malas que ahora su mismo pueblo se las estaba haciendo a él. Pero él tenía el respaldo total de Dios y Dios le estaba diciendo, ten ánimo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermana Nidian. Bueno, hermano, en el estudio que hicimos en la temporada pasada, hablamos desde el capítulo 20, Pablo ya estaba consciente porque el Espíritu Santo se le reveló y estaba consciente de lo que le venía, ¿verdad? Y que dijo que iba a pasar por todo esto. Si fuese otra persona, Pablo, yo creo que, bueno, como decimos los venezolanos, fuera dejado el pelero. Pero él estaba tan enamorado del trabajo que tenía que hacer en el Señor. Un hombre que se había dedicado a obedecer a Dios y siguió adelante. Y llega en este momento a enfrentar esta situación con su mismo, como dice, con su mismo pueblo, con sus mismas personas, ¿verdad? Y dar a conocer que en un tiempo atrás él estuvo detrás de estas personas que creían en Cristo, pero que hoy él era el que estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Y dando a conocer a su pueblo lo que él es delante del Señor. Y yo creo que la mayor alegría en este momento cuando el Señor se le presenta es que él diría,
pero para mi parecer, diría que tenía nueva oportunidad de seguir predicando y de seguir llevando la palabra del Señor. Y eso yo creo que lo animó a seguir adelante. Y que Dios estaba con Exactamente. él. Ajá. Adelante, mi hermana Nidia. Bueno, de que Dios estaba con él, hermano. Y entonces podemos aprender de este hombre, ¿verdad? Que a pesar de la situación que vivió, siguió adelante, siguió cumpliendo con lo que el Señor había puesto en él. Ujú. Gracias, mi hermana Nidia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora ya vimos cómo Dios usó a Pablo, ya vimos, hablamos sobre la valentía, la astucia, la sabiduría de Pablo. Entonces ya estudiamos lo que la Biblia dice, ahora vamos a pasar a la aplicación. Dice, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia en situaciones difíciles? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia en situaciones difíciles? De confiar en el Señor, de creer que Dios siempre está respaldándolo a uno, porque Él en su promesa nos prometió estar todos los días de nuestra vida con cada uno de sus hijos. Entonces, en momentos difíciles, tal vez no como en el momento de Pablo, ¿verdad? Porque pienso que eso, bueno, aunque hay muchos misioneros que también han sufrido parecido a Pablo, Ujú. porque son perseguidos, los matan, los golpean y todas esas cosas. Lo que pasa que tal vez en el país de uno no hay esas situaciones, ¿verdad? Pero sí, hay diferentes situaciones y debemos saber de que en el momento que hay una situación difícil, estar confiando en el Señor, creyendo de que Él está con nosotros y que debemos seguir adelante. Ujú. Sí, ahorita totalmente nosotros primero tenemos que estar seguros con quién estamos, ¿verdad? ¿Quién está de nuestro lado? Pero también tenemos como, no me acuerdo quién fue el hermano que dijo que Pablo era un conocedor de la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de estar preparados, debemos de saber sobre la Biblia, debemos de saber sobre nuestro entorno social. Nosotros debemos de estar capacitados para poder ser como Pablo. Pablo vio que habían dos grupos y él se identifica con uno. Inmediatamente ya el asunto no era Pablo defendiéndose, sino un grupo contra el otro grupo. Entonces ya se comenzaron a atacar entre ellos. Pablo era muy, muy astuto, pero no se las ingeniaba ahí en ese momento. Pablo había estudiado y conocía a profundidad la palabra de Dios, Amén, conocía la gloria a Dios. cultura judía, conocía la cultura romana. Él sabía en qué momento saber usar cada una de sus fichas. Entonces, nosotros no podemos decir, cuando esté ahí, el Espíritu Santo va a poner las palabras en mi boca. Puede ser que sí, pero también el Espíritu Santo quiere que tú estudies para que tú sepas qué decir. Amén. El Espíritu Santo puede hacer un milagro, sí, sí lo puede hacer, pero también Dios quiere que nosotros estudiemos la Biblia y que nosotros estemos llenos de su palabra para que cuando alguien nos diga algo, la palabra de Dios sea lo primero que reacciona dentro de nosotros. Amén, así es, hermano. Adelante, hermana Sandra. No, que le digo que amén, así es. Nosotros tenemos, bueno, la verdad que la palabra de Dios, ese tiene que ser el diario vivir de cada uno de nosotros, porque de ahí es donde nos alimentamos, de ahí es donde podemos también poder contestarle a otra persona, porque siempre las personas cuando le hablamos de la palabra de Dios, nos van a hacer preguntas y nos van a preguntar sobre lo que le estamos hablando. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera, tener ese
conocimiento de la palabra de Dios, claro que lo tenemos a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero sí hay que leerla, si es posible, todos los días, de tomarse el tiempo de leerla para aprender cada día de su palabra. Amén, así es. Gracias, hermana. Adelante, mi hermano Oscar. Amén, hermano. Creo que tenemos que tener el fundamento, así como lo que estamos haciendo ahora. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy aprendiendo algo nuevo y estoy teniendo un fundamento sobre de la vida de Pablo. Entonces, en cierto momento me recuerda, hace muchos años atrás aquí en mi país, de un joven que él estaba yendo a la iglesia y estaba muy aplicado. Y había un compañero nuestro que, para hacer corta la historia, lo metió, se estaba pintando un tanque de combustible y había que lijarlo. Entonces había que estar adentro y obviamente eso ahí no había mucho aire y había calor. Y la otra persona que no era cristiano, le cerró la puerta solo porque era cristiano, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, similar a lo que pasó con Pablo, que siempre estaba en la mano de Dios y alguien vio y fue y le destapó, ¿verdad? Entonces, pero el testimonio del varón fue que él no le reclamó nada a él. Entonces, creo que es lo mismo que podemos aplicar. Por ejemplo, en el caso mío, es lo que yo puedo aplicar a mi vida, ¿verdad? Que estoy aprendiendo el fundamento que Pablo tenía. Entonces, eso me invita a mí a leer más la palabra de Dios, a buscar más conocimiento para cuando vengan personas, cuando vaya a evangelizar, porque a veces cuando uno va a evangelizar, salen personas con preguntas así y a veces hasta saben más que uno. Y uno a veces como que tiene que callarse, pues, porque no tiene mucho fundamento y mejor se tiene que callar, pero ya teniendo un fundamento, entonces uno va y testifica lo que Dios hace. Amén. Gracias, mi hermano Oscar. Y sí, ¿verdad? Es el reto para todos. Aquí seamos recién convertidos, estemos apenas aprendiendo sobre la palabra de Dios o tengamos muchos años aprendiendo sobre la palabra de Dios, seguimos siendo edificados, seguimos aprendiendo cada vez más profundo, pero ahí vamos. Entonces, la palabra de Dios debe estar fresca para que cuando tengamos una adversidad, para cuando sea necesario, podamos ser astutos, usar la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos ese reto. O el segundo punto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿qué nos revela este capítulo sobre la soberanía de Dios y su capacidad para obrar incluso en medio de circunstancias adversas? Aquí incluyo otro tema, ¿verdad? La soberanía de Dios. Amén, hermano. Creo que aquí la respuesta es algo sencilla, que Él es Dios y soberano, que Él es el que tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Amén, amén, así es. Es tan fácil que es difícil. Estábamos hablando con mi papá y hablábamos justamente sobre el llamado que hace Dios a las personas. Y yo le decía, si se aparece Dios y te dice, em, ¿vas a obedecer lo que yo te diga? Creo que todos le diríamos sí. Y después nos dice algo que está difícil o que no nos imaginábamos. Estábamos hablando en eso con mi papá de que Dios le haga el llamado a una persona para irse de misionero a otro país. Entonces, para alguien podría ser muy complicado, al punto de decirle, ¿sabes qué, Dios? Creo que te estás equivocando y yo no soy la persona que estás buscando para que se vaya de misionero a otro país. Si Dios te pregunta, ¿vas a obedecer lo siguiente que yo te voy a decir? Todos le diríamos, sí, dímelo ya, ¿verdad? Porque quiero algo bonito para mí. Y nos dice algo difícil, algo complicado, algo que para nosotros es complicado. Ahí ya uno dice, pues no sé, déjame pensarlo, tengo que consultarlo o sea, ¿y qué le vas a decir si Dios te está diciendo eso, verdad? Vuelvo, lo mismo, la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera.
nosotros No tenemos un podemos libre albedrío. consultarlo, hermano. ¿El qué, hermana Sandra, perdón? No podemos consultarlo porque al único que podemos consultar es a él. Exactamente, yo por eso me quedé pensando, ¿y a quién le voy a preguntar, verdad? No sé. Sí, no hay a quién. A muchas personas dicen, déjame consultarlo con la almohada, pero realmente lo que uno hace es preguntarle a Dios. Adelante, mi hermano Marco. Mis hermanos, bueno, en mi caso, pues yo muchas veces digo, por eso yo estoy solo. No me he casado todavía. Les cuento que y le doy como testimonio que la semana, 2 semanas atrás, me llamó un grupo de cristianos, o sea, me ha dicho no cristianos, sino moradores de allá donde yo estoy en Monte Sinaí, que fueron allá y me dijeron, ¿sabe qué? Queremos que usted vaya a tomar posesión de una iglesia. Wow, digo yo, ¿y yo por qué? Ya estoy trabajando en una. No, dice que usted, necesitamos que usted vaya porque el pastor anterior murió y justo yo trabajé con ese pastor. Yo le digo, pues si él murió, pues entonces, ¿qué quiere que yo también vaya a morir en esta iglesia? Yo lo que sé es que Dios Esperemos que no sea abre eso, hermano. puertas. Espero que no, pues. Yo ya estoy predicando, 3 semanas estoy predicando ya. Entonces voy, pues, hice posición, tomé la iglesia, la abrimos y comencé yo. Incluso me fui a evangelizar. Pero para eso Dios es el que pone todo. Cuando Él invita, Él paga todo. Si a mí me mandan, como yo le estaba conversando, que me voy a Quintana Roo, como se llama para allá por Chetumal, me invitaron a México, pues que quieren que vaya yo una semana por ahí a predicar y evangelizar. Pues. Por mí no hay problema. Si mi Señor me abre puertas, yo me voy. Pero voy con el conocimiento de que Dios paga todo. Y yo lo que tengo que hacer es poner mi cerebro, mi conocimiento y el Espíritu Santo Gloria a Dios. me diga lo que tengo que hacer. Porque el Señor, así como le pone una meta, así como hace 8 años, 10 años que me mandó a Monte Sinaí a trabajar con niños, jóvenes y adultos, yo no supe, yo vine acá como solamente con mi Biblia y no sabía ni qué decir. Yo nunca había trabajado con niños. En el camino fui aprendiendo a trabajar con niños y a hacer párvulos, porque incluso, bueno, yo solamente trabajaba con mis hijos. Era cariñoso con mis hijos, yo jugaba con ellos y lo mismo tuve que hacer con esta criatura de acá. Usted sabe coger 40, 60 niños al mismo momento. Yo con ellos me revuelco en el piso, juego y con ellos, vea. Y con eso el Señor me ha ido enseñando cómo hacerlo. Por eso nosotros no tenemos que decir, ¿sabe qué? No sé cómo, déjeme pensar con la almohada, voy a ver si es que puedo. No, Dios te pone la sabiduría día a día. Amén. Dios pone todo lo que nosotros que Él quiere que nosotros hagamos. Así ¿Sí? es. Gracias, hermano Marco. Ok, entonces vamos a seguir. Ya estábamos en lo último, ya nos pasamos unos minutos, pero también son temas importantes. Vamos a leer esta última pregunta. Dice, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios y seguir adelante en medio de las dificultades, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento? Ahí tenemos esa pregunta, ¿verdad? No sé si alguien recuerda qué dice la Biblia referente a si Él está conmigo, ¿qué dice? Creo que es un versículo que todos lo conocemos. ¿Quién Que si contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Exactamente. Gracias, mi hermana Vilma. Dice, si nosotros estamos seguros de que estamos con Dios, ahora sí que ¿quién contra nosotros? ¿Y qué mejor aplicado el versículo que aquí en cuando está Pablo? Pablo estaba seguro de que Dios estaba con él, porque en el 11 todavía le está hablando literalmente. Y Pablo ha de haber dicho, si Dios está conmigo, no importa que haya amenazas de muerte, no importa que haya sedición en contra mía,
no importa que todos los judíos me quieran matar. Entonces, Dios está conmigo, estoy tranquilo. Y esa es la confianza, ¿verdad?, que Pablo tenía. Sabía de que la cosa no iba a estar fácil. Sabía que iba a estar sufriendo porque estaba preso. Sabía que lo que le esperaba era seguir preso, pero sabía que lo que tenía que hacer era seguir predicando, dando testimonio de él. Pues dice, como has testificado de mí. Pablo tenía que seguir testificando de Dios, tenía que seguir testificando de Jesús ante los judíos y ahora ante los romanos. Entonces ahí tenemos y vemos que nosotros debemos de estar seguros de que si nosotros estamos con Dios, no importa la adversidad que tengamos, nosotros tenemos la certeza de que Dios nos respalda. Y eso es algo muy hermoso porque el objetivo de Pablo no era defenderse, el objetivo de Pablo era estar dando testimonio de Dios donde Dios lo llevara. Entonces ahí vemos cómo la soberanía de Dios es la que lo va guiando a través de un proceso legal que cada vez va más para arriba, más para arriba, más para arriba. Y para Pablo mejor porque a esas personas de arriba es las que más costaba predicarles. Y a Pablo iba con viaje pagado, digámoslo así, encarcelado, pero viaje pagado, iba con custodios, iba con mucha gente para seguir predicando sobre la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ya nos pasamos unos minutos. Permítanme orar y ya terminando de orar seguimos platicando. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos guías, Señor, y nos bendices. Danos esa fuerza, Señor, ese ánimo para hablar de ti en todo momento, Señor. Ahora las adversidades no son ni cercanas a las que tenía Pablo, Señor, pero te pido que nos ayudes a no avergonzarnos de ti, Señor. Te pido que seas tú quien hable a través de nosotros. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, en esta semana que recién inicia, para que bendigas a cada uno de los hermanos que está aquí presente, Señor. Te pido que nos sigas guiando, Señor, para aprender mucho más sobre la vida de Pablo, Señor, sobre cómo comenzó la iglesia cristiana, Señor, y que no solamente quede ese conocimiento en nosotros, sino que podamos llevarlo a la práctica también, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.